Entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Yahudá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Yahweh con todos los hombres de Yahudá y todos los habitantes de Jerusalén, los Coanim, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeño hasta el más grande. Ahí sí está hablando de edades. En Apocalipsis vemos que en el juicio final se van a presentar pequeños y grandes. Ahí no habla de edades ni de tamaños, sino habla de la grandeza espiritual. Algunos que por hacer pocas buenas obras van a ser pequeños en el reino, y algunos que por hacer muchas buenas obras van a ser los grandes en el reino. También vean qué particular que dice los profetas, o sea, había varios profetas, pero fueron a donde una profetisa. Y estos profetas estaban cerca, puesto que pudieron llegar al templo. Por eso repito, imagino que Hulda era la mejor profetisa del momento. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Después, puesto en pie junto a la columna, vean esto, estaba en el templo y ahora se pone de pie junto a una de las dos columnas. Hasta el momento, ¿verdad? Y no menciona cuál de ellas, pero como les decía, el último está conectado con la columna llamada Boaz, el que lo va a hacer rápidamente. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Yahweh, comprometiéndose a que seguiría a Yahweh y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vean qué poderoso. Ahora, como dije, el último es Boaz, una de las dos columnas. Pero, al decir aquí, después puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Yahweh. Yahushua es la columna Yaquín, que significa él estableció. Yahushua vino y estableció el nuevo pacto. Podría ser que se puso junto a Yaquín, siendo él Boaz, para representar que estaba aceptando el pacto que hizo Yahushua como Yaquín, que él estableció. Además de eso dice, comprometiéndose a que seguirían a Yahweh, lo mismo que hace el último junto a los 144,000, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Tres cosas que vemos en las escrituras, tres tipos de leyes que hay en las escrituras, unos para los cuales se da explicación, otros para los que no se da explicación. Bueno, habría que verlo también en hebreo para ir viendo cuál es cuál aquí entre mandamientos, testimonios y estatutos. Verá, mandamientos se puede ver como los 10. Testimonios por la palabra se puede interpretar como las mismas historias proféticas que necesitamos nosotros para poder aprender y poner por obra, ¿verdad?, los mandamientos de Yahweh. Y sus estatutos, como los que les decía, que no se da explicación de por qué hay que cumplirlos. También el ser 3 se conecta con Abraham, Isaac y Jacob, se conectan con Eliyahu, Yahushua y el último. Es curioso que Yahushua cumplió todos los mandamientos, Yahuhanan vino a dar testimonio de que ya venía el Cordero Hamashiach, y el último en cierta manera está escondido en la escritura, por decirlo así, como un hok que no se explica, no se dice el por qué o cómo. De hecho, es curioso que cuando hablo del último, la gente que nunca lo ha escuchado, ¿verdad?, lo entiendo, pero se sorprende muchísimo, se extraña muchísimo, algunos a veces rechazan sin haber puesto atención, simplemente porque nunca se les ha enseñado, nunca lo han visto en la escritura, aunque está por todo lado y sí lo han visto, simplemente no se ha entendido. Entonces, como decía, mandamientos, testimonios y estatutos, igual que Yahweh enviaría 3 testigos, Eliyahu, Mashiach y el profeta como Moshe. 3 testigos, como la Torah se puede separar en 3, y también como Yahushua vino a pagar por los pecados Hatat, salud, el último viene junto a Eliyahu para morir como expiación y ofrenda. Por eso una vez que los matan, se acaba la expiación y la ofrenda, dice Daniel 9, cuando se acaba el sacrificio continuo para que empiece a reinar la abominación desoladora en el mundo.
Entonces, Yahushua vino a, los términos que también se podrían utilizar, Yahushua vino a perdonar, el último a reconciliar. Es interesante reconciliar, porque entre el primero y el último habría una apostasía, la gente se rebelaría y tendría que ser reconciliada. Y el último, y Eliyahu como una ofrenda, que es la ofrenda de Yom Kippur que hacían con el carnero. Entonces, mandamientos, testimonios y estatutos, con todo el corazón y con toda el alma. Una vez más, ahí se puede ver último y primero. Como les he dicho, el último está conectado o representado por el corazón, y Yahushua, como dije, vino a pagar por las almas de los hombres. Corazón y alma, último y primero. También Yahushua es el alma de Yahweh. Cuando Yahweh dice que hace algo con su alma o por su alma, está hablando de Yahushua. Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Recuerden lo que dice Daniel 9, que el último que viene como príncipe confirmaría el pacto con los muchos. Así como Yahushua dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces Yahushua vino como Yaquín y estableció el nuevo pacto. El último viene y rápidamente, como Boaz, confirma el pacto. Aquí vemos que ya el pacto estaba, lo encuentra, se da cuenta que lo hizo mal y le ora al Padre y le dice que va a confirmar ese pacto. Aquí ponen como Yahushua en Shechem, Yahushua Josué, ¿verdad? Yahushua, el sucesor de Moshe, que representa al testigo como Moshe y que es descendiente de Efraín, igual que el último. Dice aquí el comentario, como Yahushua en Shechem. Shechem fue donde enterraron a Yosef, el antepasado del último y de este Yahushua. Y Shechem significa hombro, como dice Isaías acerca del último, y el principado sobre su hombro. Entonces el principado se conecta con el último que viene como príncipe de príncipes, según Daniel, el príncipe que confirma el pacto. Y ahora vemos aquí esta conexión con Yahushua en Shechem. Dice, el rey Yoshiyahu hizo que todo el pueblo renovara el pacto con Yahweh. Renovara. Vuelvo y repito, como Yahushua ya lo hizo, pero hay que confirmarlo o renovarlo. Similar a como Moshe subió, 40 días desciende y ve al pueblo adorando al becerro de oro, la apostasía de los últimos 2000 años. Tira las tablas, se quiebran y tiene que volver a subir 40 días y 40 noches, que son representación de los 40 jubileos, o sea, 2000 años, y vuelve a bajar con las nuevas tablas para confirmar el pacto o renovarlo. Entonces dice, el rey mandó al Cohen Gadol Hilkiyahu. También me parece interesante, ¿verdad? Yoshiyahu es el rey a quien Yahweh salva, así como al último lo salva del fuego, como tizón sacado del fuego, como dice Zacarías. Y el Cohen Gadol, que Yahushua es Cohen Hagadol en el cielo, se llama Hilkiyahu, la porción de Yahweh. Claramente Yahushua es una porción de Yahweh. O la porción de Yahweh en el sentido de que fue lo que Yahweh mandó, o a través de quien Yahweh vino al mundo para salvarnos. El rey mandó al Cohen Gadol Hilkiyahu, a los Kohanim de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Yahweh, oigan, todos los utensilios que habían sido hechos para el Señor, María y todo el ejército de los cielos. Voy a decirlo como lo ponen en la mayoría de traducciones. Todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, Ashera y todo el ejército de los cielos. Baal como el sol, Ashera como la luna y todo el ejército de los cielos como las estrellas. Estaban adorando a todos los dioses habidos y por haber, excepto a Yahweh. Recuerden que los ejércitos, se puede en hebreo decir Sabaoth, que es un nombre de Lucifer. Otra forma de decirlo es que ahí estaban adorando a Lucifer en el templo. Lucifer tiene otro nombre que es Baal, como lo vemos ahí. Ahora, Baal también, de cierta manera, se conecta con Tamuz, que se conecta con Azazel. Dependiendo ahí del contexto. Pero vean cómo menciona Baal y Ashera. Baal en español es Señor. Entonces ahí vemos que adoraban al Señor en el templo de Yahweh.
Igual que hoy en día uno va a una supuesta iglesia donde supuestamente adoran al poderoso de la escritura y leen la escritura, pero pasan invocando al Señor, adorando al Señor y demás. En otras iglesias no solo al Señor, también a María, que es otro nombre de Ashera. Recuerden que el nombre de la madre de Mashiach es Miriam. María es un nombre diferente, parecido, pero diferente, y hace alusión no solo el nombre, sino todo lo que dicen de ella, a Ashera. Porque muchas de las cosas que enseñan en el catolicismo de María no están en ningún lado en la escritura. Partes de ellas están, pero refiriéndose a un espíritu maligno, llamada la reina del cielo, en Jeremías. Entonces vemos que en el templo había metido cosas del Señor y de la reina del cielo, Ashera. Igual que hoy en día en el montón de denominaciones. Y todo el ejército de los cielos, todos los santos. Como dije la vez pasada con respecto al panteón, ¿verdad? Todos los santos o todos los dioses, lo que significa panteón, que era de todos los dioses griegos y se lo llevaron para el Vaticano y le cambiaron los nombres a los dioses por los santos y a Júpiter por Peter. Este tipo de versos, porque hay muchos como este, esto solía suceder a cada rato, fue una de las cosas que a mí más me sorprendieron. Una vez que Yahweh me revela los nombres y yo vuelvo a leer la escritura ya con ese conocimiento, encontrarme eso por todo lado fue muy interesante, porque era como decir, pero es que esto ha pasado toda la historia y sigue pasando. ¿Cómo es posible que una vez venía aquí, Yahweh arreglaba todo y unos capítulos después otra vez están hablando a Baal y a Ashera? Como hoy en día, porque también uno le explica esto a alguien, lo de que adoran al Señor y que uno tiene que adorar a Yahweh por su nombre y a Yahushua, y mucha gente dice, pero ¿por qué eso hasta hoy? ¿O por qué el nombre se revela hasta hoy? ¿Y quién dice que eso es así? Y esto y lo otro, y quieren seguir en la falsedad. Como, o sea, mi punto es que uno de los argumentos que ponen es como, ¿por qué eso está pasando hasta ahorita y nunca ha pasado? Como si no hubieran leído nunca la escritura y dado cuenta de que a cada rato se daba. De fijo muchos de ellos decían, es lo mismo, metamos esta imagen, es lo mismo. A veces ese Baal y Ashera era como madre e hijo, que es como pintan a María y Jesús, ¿verdad? Entonces el templo estaba plagado de ídolos. En sí todos estos son nombres de las mismas entidades que eran invocados por diferentes naciones. Entonces en Egipto la llamaban Isis, en Israel Ashera, Babel Semiramis, pero era una persona, o Ishtar, y había sido hechos para Baal, Ashera y todo el ejército de los cielos. Aquí ponen de Ashera, divinidad femenina más conocida con el nombre Astarte, ¿verdad? Astarte, que hemos visto en otras ocasiones, y como les digo, tiene otro montón de nombres. Dice, los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Betel significa la casa del poderoso. El Cedrón, que es Keidrón, era un valle situado al este de Jerusalén, entre la ciudad y el monte de los olivos. Curiosamente, Betel significa casa del poderoso, y es un lugar que a través de la escritura vemos que representa, al menos, no que vaya a suceder ahí literalmente, sino por lo que significa el nombre Betel, hace alusión a la muerte de los dos testigos, por varias razones que vemos en las escrituras. Y recuerden que a los dos testigos los van a matar a través de fuego, como aquí dice que hicieron estas imágenes ceniza, y los van a matar copiando el sacrificio que hizo Eliyahu. Eliyahu contra 850 profetas de Baal y Astarte o Ashera, 850 profetas contra Eliyahu. Eliyahu les dice, pídanle a Baal a ver si hace algo. Y ellos oran y piden a Baal, el Señor, por favor, Señor, baja fuego. Y nunca bajó fuego. Ellos se rasgaban, se rompían y botaban sangre esperando que él hiciera algo, nunca hizo nada. Entonces Eliyahu dijo, bueno, me toca a mí. Entonces trajo agua, empaparon el sacrificio de él
y pidió a Yahweh en el nombre de Yahweh para que se dieran cuenta de cuál es el verdadero, y bajó fuego y quemó el sacrificio. Entonces todo el mundo dijo, de ahí sí, de Yahweh. Y empezaron a invocar a Yahweh y mataron a los sacerdotes de Baal cortándoles la cabeza. Ahora el falso profeta que adora a Baal y hace que el mundo adore a Baal va a copiar eso, pero al revés, puesto que va a hacer que Dios o Baal, con la tecnología que ellos tienen, haga descender fuego del cielo para matar a los dos testigos cerca del templo, que es la casa de Yahweh. Casa de Yahweh es el significado de Betel. Entonces curioso que aquí quema esto y lo lleva a Betel, hecho cenizas. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas a Betel. Kidrón, oscuro, turbio. Entonces, los quemó fuera de Jerusalén en el campo oscuro o turbio e hizo llevar sus cenizas a la casa del poderoso, Betel. Por si algo, el templo quedaba en Jerusalén, ¿verdad? Pero Betel tiene ese significado porque ahí fue donde Jacob tuvo un sueño y vio una entrada al cielo. Entonces dijo, esta debe ser la casa del poderoso. Después quitó a los Kohanim idólatras, a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Yahudá para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Yahudá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso al Señor, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Vean cómo lo confirma. Verso 5, voy a ver cómo menciona los signos del zodiaco ahí. Mazalot dice aquí. Sí. Entonces a Baal, al Shemesh, sol, Yareach, luna, Mazalot, signos del zodiaco. De ahí es donde viene la palabra hebrea o que usan a veces de Mazal, como, bueno, cuando dicen Mazel Tov, ¿verdad? ¿Han oído alguna vez Mazel Tov? ¿No? Bueno, Mazel Tov es como lo que le dicen a alguien para decir felicidades. O un término, un sinónimo. Mazel Tov, como pueden ver, Mazalot son signos del zodiaco. Mazal es signo del zodiaco en singular. Entonces Mazel Tov es como decir que tenga un buen signo, o como que la constelación le ayude, que viene siendo muy similar a buena suerte. Eso en el judaísmo, ¿verdad? Por si algo, no estoy diciendo que nosotros lo hagamos o lo digamos. Por otro lado, también quería aquí mencionar esto porque hay personas, de hecho algunos, bendito Yahweh, que continúan con nosotros, que cuando me oyen hablar del calendario y mencionar los signos del zodiaco, algunos han dicho, ay, pero vea, está con astrología. Nada que ver. Aquí vemos que esta gente estaba adorando, quemando incienso a los signos del zodiaco, así como hay otros astrólogos, o como se quieran llamar, que a través de estudiar los signos y ver qué estrella está aquí, bueno, más bien qué planeta está aquí, qué planeta está allá, a la hora, etcétera, etcétera, tratan de adivinar el futuro. La escritura nos dice que eso está prohibido, y en Jeremías se nos dice, no le tengan miedo a lo que digan los signos del cielo, el zodiaco y las estrellas, como hacen los paganos. Nosotros no debemos preocuparnos por lo que las estrellas digan, porque nuestro destino está por encima del que las estrellas describen. Desde Abraham, cuando no iba a tener un hijo, Yahweh le prometió un hijo, le dio un destino que estaba por encima de las estrellas. Según las estrellas, Abraham no iba a tener hijos. Entonces Yahweh le cambia el nombre a Abraham, y ahí sí tiene un hijo. Entonces nosotros somos descendientes de Yitzhak. Estamos fuera del destino escrito en las estrellas, porque según las estrellas nuestro antepasado no debía existir. ¿Está claro? Y Yahweh utiliza los signos, por eso nosotros los utilizamos para enseñar, para conocimiento. Por algo Yahweh, a través de Yahushua, tuvo 12 discípulos, porque habían 12 tribus, y en el cielo hay 12 constelaciones. En el calendario hay 12 meses. Yahushua es la luz del mundo, el sol. El sol pasa por cada una de esas 12 casas en el año. Entonces durante todo el año, cada mes está en una casa diferente, representando a Yahushua viniendo por los 12 discípulos y preparándolos para llevar las buenas nuevas. Yahushua vino y murió en el mes de Aries, que es un carnero,
un cordero, porque Yahushua vino a morir como el cordero. Por eso murió ese mes. Y otro montón de cosas que he mencionado, ¿verdad? Acerca de lo que representan. Leo como león de Yahudá, Géminis, primero y último, Piscis, los dos testigos, Virgo, la virgen a través de la cual nació Yahushua, y la congregación escogida de la cual nace el último, etcétera, etcétera. Cada signo del zodiaco representa algo de la escritura, del plan de Yahweh. De hecho, todas las constelaciones, que son 88, tienen que ver con el plan de Yahweh. Pero como el sol solo pasa por 12 de ellas, el plan se concentra principalmente en esas 12 constelaciones. Y el hecho de que Yahweh lo haya hecho así por algo es. Y es para que nosotros aprendamos de su plan, no que empecemos a adorar los símbolos que revelan cuál es su plan. Y sí, vemos en la escritura, en Yashar y otras partes, que Abraham se sabía las estrellas y se las enseñó a su hijo Yitzhak, y Yitzhak se las enseñó a su hijo Jacob, y Jacob se las enseñó a sus 12 hijos. Porque después, cuando están en Egipto, Yosef está con Benjamín y le dice: ¿dónde está su hermano? Y Benjamín, viendo las estrellas, un mapa de las estrellas, dijo: es usted. Entonces imagínense el conocimiento que tenían de las estrellas como para poder deducir esas cosas, pero no significa que adoraban las estrellas. Entonces es el punto que hay que entender, porque hay mucha gente que por el cristianismo satanizan todo. Entonces lo mínimo que se salga de aquello que han llevado o que han aprendido, para ellos, eso es satánico, eso es del mal, ¿verdad? Sin entender que la escritura dice: examinadlo todo, tomad lo bueno, desechad lo malo. Examinarlo todo. Entonces debemos ser capaces de estudiar y poder adquirir conocimiento de lo que sea que estudiemos, y tener el discernimiento en Yahweh, esperemos, para desechar lo malo que esté en eso que estemos leyendo, lo que no tenga que ver con Yahweh o con la escritura. Entonces hay mucha gente que se ha asustado por eso. Bendito Yahweh, se mantienen algunos, me imagino que algunos tal vez se han ido de primeras, pero vuelvo y repito, cuando hablamos del calendario y de los signos del zodiaco, es para revelar conocimiento del plan de Yahweh que él dejó escrito en las estrellas. Por eso Yahushua dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo, firmamento, por las estrellas, está escrita cuál es la voluntad de Yahweh que se tiene que cumplir en la tierra, entre otras cosas. Entonces espero esté claro. Si hay gente que adora los signos del zodiaco, gente que trata de venir al futuro, no somos nosotros, eso está mal, no hay que hacerlo, pero por algo Yahweh hizo esos signos. ¿Recuerdan la gran señal de Apocalipsis? Que Yahuhanán ve a Virgo, ve una virgen vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Eso es Virgo con la luna en sus pies, mientras el sol estaba en la casa de Virgo, por eso la está iluminando. Y arriba Leo, que tiene 9 estrellas, más 3 que se alinearon en ese momento, hace 12. Entonces, Yahuhanán estaba viendo algo en las estrellas que representaba algo poderosísimo que va a suceder en nuestro tiempo. Pero si fuese pecado mencionar los signos o volver a verlos o verlos como símbolos, ahí Yahuhanán estaría pecando, y también Yahweh por darle una revelación con un signo del zodiaco. Entonces, dice aquí: así como a los que quemaban incienso a Baal, ¿verdad? Señor, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos, ¿verdad? Los que adoraban a todos los astros. Y ahora, no necesariamente tampoco es que alguien, aunque sí sucede claramente, pero que ve el sol y ¡ay, sol! ¿Verdad? Sino que habían imágenes del sol que adoraban, y no solo imágenes del sol como un disco amarillo, también lo representaban por una, digamos en Egipto, por una rueda de carreta, y algunos otros como un humano, dando a entender que el sol se hizo hombre. Entonces al sol lo adoraban el sol triunfante, quien en este caso Constantino después hizo la ley, hizo el cristianismo la religión de Roma, volvió el cristianismo la religión romana, y lo que hizo fue modificar la creencia de la escritura, cambiar al Mesías verdadero por el que él adoraba, el Sol Invictus. Y por eso lo del el Cristo Helio que les mencionaba, que hay ahí en el Vaticano, hay un mosaico de Cristo Helio, donde ya está un poco borrado, pero aparece el supuesto Cristo de ellos,
siendo guiado por 4 caballos. Y esa es la imagen, una de las imágenes del sol, que supuestamente lo llevan caballos ahí en el cielo. Cuando la aureola que le ponen a los santos y demás, ¿verdad? Eso es un círculo amarillo que representa que vienen del sol. Y recuerdan cuando el papa, o bueno, los sacerdotes dan la hostia, es un círculo amarillo. Se están comiendo al sol. No están comiendo la carne de Mashiach para ser uno con él, se están comiendo al Dios Sol para ser uno con él. La hostia. Entonces, así como a los que quemaban incienso a Baal, al Señor, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asherah, a la acera. Hizo también sacar a la imagen de Asera fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle del Kidrón. La quemó en el valle del Kidrón, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Recuerdan? Esto es más o menos parecido cuando Moshe hizo del becerro polvo, lo mezcló con agua y hizo que se lo tomaran. Y los que se lo tomaron y habían pecado murieron. En este caso, como los que habían pecado eran sus antepasados, los antepasados del pueblo, entonces quema, la vuelve polvo y después la echa en los sepulcros, como diciendo, por algo están muertos, y también diciendo, esto es lo que los llevó a la muerte, y esto es muerte, ¿verdad? Ese polvo, ¿verdad? Polvo eres, en polvo te convertirás, y aquí vemos que volvió a Asher a polvo y lo puso en el sepulcro, que representa un lugar de muertos. Es un lugar de muertos. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh. En la casa de Yahweh. Qué sorprendente a lo que habían llegado. Curiosamente, esto es algo a mí que sí me parece muy interesante, muy curioso, cómico también. Que lo que hoy en día llaman strip clubs, ¿verdad? O nightclubs, donde hay prostitución, antes eran templos. Paganos, claro. Donde los sacerdotes y sacerdotes transexuales estaban ahí, y la forma en que ellos supuestamente conectaban a la gente que venía a su templo con el poderoso al que adoraban era a través del sexo idolátrico, como dice aquí. Entonces, muy sorprendente que varios de los negocios de hoy en día antes eran templos. Como acabo de decir, los lugares de prostitución, también los gimnasios eran templos de los griegos. En el mismo templo de Yahweh habían sacerdotes que tenían relaciones sexuales. Como dice aquí, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asherah. ¿Verdad? Tiendas que también se pueden ver como tabernáculos. Confeccionaban las vestimentas para los ídolos. Ok. Qué curioso, porque la palabra que aparece ahí es casa, donde están poniendo tienda, y es para Asherah. Entonces, como dando a entender aquello con lo que cubrían los árboles de Asherah, de ídolos. Batim le Asherah, casas para Asherah. Como los que le hacen la ropa a la negrita, ¿ustedes han visto? Ay, le traemos esta que tiene oro, vea cómo se ve, qué bonito. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh. También, ¿verdad? Prostitución idolátrica, claramente, espiritualmente, se conecta con la gran ramera. La gran ramera de Apocalipsis, que a través de las doctrinas falsas está haciendo que la mayoría de la gente en el mundo caiga en fornicación espiritual, que es adorar al que no es. Porque, ¿verdad? Como ya he dicho, cuando uno está en intimidad con el Todopoderoso es cuando cierra la puerta, apaga las luces y habla con Él en oración, se conecta con Él, lo cual representa como cuando el hombre y su mujer cierran la puerta, apagan las luces y se conectan entre ellos a través de la relación sexual. Y por eso es que Yahweh habla de que es un poderoso celoso, y su nombre es celoso, porque si alguien invoca otro nombre, está teniendo relaciones, espiritualmente hablando, con otro. Así como si una esposa está acostándose con su marido
y dice el nombre de otro en medio acto, su esposo obviamente se va a enojar y se va a sentir muy celoso. Eso es lo que provoca a la gente cuando invoca a otro en media oración. Entonces por eso también la conexión con la prostitución idolátrica, igual que la gran ramera de hoy en día y el mundo entero. Sí, curioso cómo Yahweh manda a Oseas a casarse con una prostituta para que él sintiera lo que Yahweh siente cuando el pueblo se comporta como una prostituta. Una de las historias más curiosas de la escritura, ¿verdad? No me puedo imaginar ese profeta diciéndole a su familia. O incluso con Yahweh, ¿verdad? O sea, recibir de Yahweh, cásese con una prostituta. ¿Es usted Yahweh? ¿Está seguro? Al decir prostitución idolátrica, parece estar dando a entender que era prostitución física a través de la cual idolatraban. Porque normalmente la escritura o habla de prostitución o habla de idolatría. Y a través de toda la escritura nos damos cuenta que la idolatría es un tipo de prostitución. De ahí la conexión. Pero al mencionar aquí ambos en el mismo verso, es como estar diciendo es que estaban teniendo relaciones sexuales ahí para idolatrar. Hizo venir a todos los Kohanim de las ciudades de Yahudá y profanó los lugares altos donde los Kohanim quemaban incienso, desde Geibá hasta Beersheba. Derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta. Lo anterior, ¿verdad? Profanó los lugares altos, o sea, altares, porque eran para ídolos. Por eso los profanó, ¿verdad? O sea, los destruyó y en algunos casos a veces echaban... bueno, lo hacían de diferentes maneras. El punto era volver el lugar impuro. Y digo así porque ya estaba impuro por ser para ídolos. Pero para los que iban allá a adorar era puro. Entonces tenía que llegar el rey y volverlo profano para que los que iban ahí ya no fueran. Donde los Kohanim quemaban incienso desde Geibá hasta Beersheba. Derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Yahushua. Vean qué particular que menciona esta puerta así. Derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Yahushua, gobernador de la ciudad. Voy a ver que sí sea Yahushua y no otro nombre. Y aquí hay un comentario que dice los altares de las puertas. Otra posible traducción, los altares de los demonios que estaban a las puertas. Vamos a verlo en hebreo. Salvación. El nombre. Ah, ok, la puerta de la salvación, toda. Que obviamente, bueno, hace alusión a Yahushua, ¿verdad? Yahushua HaMashiach, que según Juan 10 es la puerta. Donde los sacerdotes quemaban incienso. Shama HaKohanim. Mi Geba, desde Geba hasta Beersheba. Ad Beersheba. Y después dice, Venatatz et Bamot Hashearim. Derribó los altares de las puertas. Ajá. Que están a la entrada. Ah, ok, sí, esto es el problema. Ok, derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta. Y aquí ponen otra posible traducción. Los altares de los demonios que estaban a las puertas. Porque, ¿se acuerdan que Sheir es peludo? Era un lugar, es un apodo de Esaú y significa peludo. Y peludo es un término que se utilizaba en el pasado para referirse a los demonios, haciendo alusión al macho cabrío, un tipo de macho cabrío con mucho pelo, que era como se aparecían o la apariencia que tienen un tipo de demonios. Entonces, como un tipo de demonios tienen esa apariencia, se les llamaba Sheirim a los demonios. Ahora, puerta es Shear. Aquí está diciendo altares Hashearim, que se podría decir altares de las puertas o altar de los demonios, altares de los demonios, de los peludos, que están a la entrada. Por eso es que ponen esta otra traducción, porque se podría decir los altares de los demonios que están a la entrada de la puerta. Y eso es interesante también porque recuerden que en Génesis, cuando Yahweh habla con Caín, le dice el pecado está a la puerta, acechando. Pero
Con todo nosotros tenemos la autoridad y la fuerza para no permitir que entre. Entonces, por un lado, ¿verdad?, el enemigo siempre está acechando, tratando de poder entrar a la vida de uno para afectarlo, para dañarlo. Así como también no me extrañaría, por un lado, recuerden que Yahweh mandó a poner la sangre del cordero en la puerta, entonces no me extrañaría que hubiesen seguido con eso, pero de una manera de idolatría, errada, llamando demonios. Así como también recuerdan que están los mezuzot, que es algo que va en la puerta, con un pergamino de Deuteronomio, de hecho aquí hay, pero que los judíos se lo han llevado al extremo, puesto que ellos casi que lo idolatran. Los judíos no pueden salir de la casa si no le dan un beso a eso, y al entrar es como persignarse para los católicos. Entonces terminan cayendo en idolatría. No estoy diciendo que una mezuzá sea eso, pero el mandamiento errado puede llevar a eso, a que lo que esté ahí en la puerta sea un demonio, al que están idolatrando con puro besito. Entonces, decía aquí, derribó los altares de los demonios que estaban a la entrada de la puerta, dice aquí de Josué. Tras de eso confirma lo que les decía de que quizá lo que hacían ahí en las puertas empezó con lo que hicieron con el cordero y la sangre del cordero en las puertas en Egipto. Aquí dice en hebreo Yahushua. En esa traducción ponen salvación, la puerta de la salvación. Yahushua es la puerta de la salvación, Yahushua es la puerta según Juan 10, y el nombre ahí aparece como Yahushua. Es posible, bueno, aquí pone gobernador de la ciudad. Aquí en hebreo dice Sar Jair, príncipe de la ciudad. Sar, término que se utiliza para Micael en Daniel. Entonces es curioso que se llame así, puesto que Yahushua también es el nombre del sucesor de Moshe. Y como les decía, se podría decir, era la puerta de Yahushua, puesto que Yahushua es la puerta, pero ellos estaban adorando ahí demonios. Como dando a entender que hoy en día la gente, en vez de adorar a Yahushua, adoran un demonio, al que ven como si fuera la puerta. Entonces, situados al lado izquierdo de la puerta de la ciudad. Pero los Kohanim de los lugares altos no subían al altar de Yahweh en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Comentario aquí dice, según la legislación deuteronómica, los sacerdotes de los antiguos santuarios locales tenían los mismos derechos que los del templo de Jerusalén. Sin embargo, Yoshiyahu debió establecer una jerarquización entre unos y otros, sin duda porque los sacerdotes de Jerusalén no quisieron renunciar a su posición de privilegio. Vean cómo menciona, comían panes sin levadura entre sus hermanos. Como sabemos, Matzot es la fiesta de panes sin levadura, y Yahushua es el pan sin levadura, puesto que murió sin pecado. Después de haber mencionado ahí el nombre Yahushua, la puerta, y el hecho de que estaban adorando demonios ahí, que él tuvo que ir a derribar, el rey Yoshiyahu. Asimismo profanó el Tofet. El Tofet es un lugar donde adoraban a Moloch y quemaban sus hijos para su poderoso, entre comillas. Sí, sacrificaban a sus hijos para Moloch en ese lugar. Y es un lugar que representa el infierno. Por decirlo así, una de dos. O el infierno está geográficamente debajo de ese lugar, en otra dimensión, pero debajo de ese lugar, de esa región. O por el hecho de que ahí sacrificaban a sus hijos, Yahweh tomó ese nombre para referirse al infierno, porque aquellos que quemaron a sus hijos ahí van a ir al infierno, que es lo que merecen. Pasaron a sus hijos por el fuego, ahora ellos van a pasar por el fuego. Asimismo profanó el Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. El valle del hijo de Hinnom, Gei Ben Hinnom. Si alguna vez han escuchado quizá el Gehinnom. Gehinnom es como llaman en hebreo al infierno. Y es un lugar que está ahí en Israel. Asimismo profanó el Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara su hijo o su hija por fuego ante Moloch. Ahí era donde estaban sacrificando a sus hijos para Moloch. Moloch, que se puede decir es otro nombre de Baal, otro nombre de Lucifer. Moloch viene de Melech, que es rey. Baal es señor, Moloch rey. Entonces vemos cómo trata de utilizar un término similar en cada idioma que pueda para que lo adoren como el Altísimo.
En Bohemian Grove, que es un lugar en Estados Unidos donde se reúnen cada año los líderes del mundo para sacrificar eh, a alguien, hay quienes dicen, pero yo no me lo creo mucho, es que bueno, una historia larga, pero hace varios años un hombre se hizo famoso y hasta el día de hoy sigue hablando del tema, bueno, de temas similares. Alex Jones, que yo les he dicho que me parece a mí que es oposición controlada. Él supuestamente se pudo meter a Bohemian Grove porque ahí hay un montón de policías que ponen alrededor para que nadie se pueda meter. No sabemos cómo él se pudo meter. A mí me suena que lo dejaron entrar, pero bueno, se pudo meter y pudo grabar un ritual que hicieron ahí en Bohemian Grove. Pero lo que grabó era a todos los líderes vestidos con ropas así de ritual y una figura de un humano que quemaron en el fuego y un audio que ponían con gritos, como si fuera un humano gritando por el fuego y como si fuera el búho hablando, como el dios al que adoraban. Ahora es posible, o sea, si eso lo hicieron adrede, lo cual no me extrañaría para nada, y pusieron ahí a Alex Jones a grabar eso al propio, pues lo más seguro ese fue el día que dijeron, hoy vamos a quemar una figura de madera o algo así, ¿verdad? Yo no creo que eso es lo que hagan todos los años. Yo sí creo que sacrifican a alguien. Lo más seguro un niño. Porque es para Moloch, a quien adoran. Moloch es como llaman a ese búho gigante de 15 pies. Y yo no creo que Moloch les acepte que le estén quemando muñequitos. Si Moloch lo que pide son humanos. ¿Sí me explico? Cuando agarraron todos los correos de Hillary Clinton hace poquito, salió que ella adora a Moloch y le hace sacrificios a veces de animales en el patio de su casa. Entonces ahí vemos que adoran a Moloch sin duda. Bohemian Grove le llaman Moloch al búho y encienden un fuego donde queman un humano. Entonces lo mismo, o sea, similar. Obviamente es otro lugar completamente diferente, pero es la misma idea. Asimismo profanó el Tofet que está en el valle del hijo de Hinnom. Voy a ver rápidamente Tofet y Hinnom. Tofet significa lugar del fuego, ¿verdad? Por eso, como les decía, representa el infierno mismo. Se dice, según había oído, la verdad no estoy completamente seguro, pero que hoy en día ese lugar está hecho un basurero. Y que también había oído algo de que por ahí sería donde habría caído el cuerpo de Judas, cuando se reventó y se le salió todo. Hinnom significa lamentación. Entonces qué curioso porque es el hijo del lamento. Y ahí era donde los hijos se lamentaban cuando los pasaban sus padres por el lugar del fuego, Tofet. Asimismo profanó el Tofet que está en el valle del hijo de Hinnom. Valle en hebreo es gay, por eso que Hinnom. Para que ninguno pasara su hijo o su hija por fuego ante Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Yahudá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Yahweh, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó los carros del sol. Vean, eso confirma lo que les decía ahora, que el Constantino en el Vaticano puso un mosaico donde aparece el Cristo Helio jalado por 4 caballos. Por eso en el pasado utilizaban caballos para adorar al sol, porque consideraban que el sol es jalado por caballos a través de todo el cielo. Entonces vean que tenían caballos para el sol. Eso también es interesante, porque ¿cómo se dice caballo en hebreo? Sus. Jesús se podría ver como he aquí el caballo. Si lo pronunciamos más como Jesús, podría ver como la visión de Zeus o del caballo. Como decía, Sus es caballo. Jesús se puede ver como la visión de Zeus o la visión del caballo. Es interesante que el caballo le ponen algo así para que solo pueda ver así, ¿verdad? Igual a la gente que va a las iglesias falsas. En las doctrinas erradas es como que les ponen algo así para que solo puedan ver lo que el pastor les dice que vean, o lo que el pastor quiere que vean. Tristemente, en vez de toda la escritura, toda la revelación. Entonces dice, quitó también los caballos que los reyes de Yahudá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Yahweh,
junto a la habitación de Nathan-Melech, el eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó los carros del sol. Entonces no solo caballos, también carros, puesto que el carro también representaba lo que monta el sol, bueno, el Apolo. Dice aquí, la asociación de carros de guerra y caballos con el culto del sol era común en el Antiguo Oriente porque se pensaba que el dios sol recorría el cielo como un guerrero en su carro de combate. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, construidos por los reyes de Yahudá, y los altares que había hecho Menashe en los dos atrios de la casa de Yahweh. De allí corrió y arrojó el polvo al arroyo Kidrón. Corrió, ¿verdad? Mostrando con cuánta gana lo estaba haciendo, limpiar Jerusalén del pecado. Y también vemos el montón de cosas que habían. Qué sorprendente lo mal que estaba eso, que ha quitado y quitado y quitado y quitado. Y no es tanto tiempo después de Ezequías, que fue tan bueno y ya había quitado un montón de cosas. Entonces, entre Ezequías y Yoshiyahu volvieron a construir montones de altares falsos. Sorprendente. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Shlomo, rey de Israel, había edificado a Astoret. Vean esto, que es sorprendente. Shlomo, el hombre más sabio, hijo de David, cayó en el error y terminó construyéndole un ídolo a Astoret. Y ese ídolo se mantenía después de... O sea, Shlomo fue el tercer rey de Israel. Y ya estamos en Yoshiyahu y todavía está ese ídolo ahí. Y vean cómo la llama aquí Astoret, antes Ashera. Dice, los cuales Shlomo, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios. Ve, aquí la llaman Astoret porque es de los sidonios. Ese era el nombre con el que la llamaban los de Sidón. A Quemos, ídolo abominable de Moab. Y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces vean cómo menciona a tres, que aquí se podría ver como la reina del cielo, ¿verdad? Ese espíritu maligno de Jeremías que hoy invocan como María. Moab y Amón se conectan con Lucifer y Azazel. Esos dos términos, por cosas que ya he dicho en otros momentos, que están en el libro. Kemosh, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Milcom muy posiblemente es otro nombre para Moloch. Y sí, interesante también, ¿verdad? Como menciona Astoret, Milcom, Kemosh, como en el catolicismo se adora a María, Dios y Jesús. 3. Dice, quebró las estatuas, derribó las imágenes de Ashera y llenó el lugar que ocupaban con huesos humanos. Esto era lo que iba a mencionar ahora, que con eso profanaban los lugares que la gente veía como apartados. Al tirar huesos humanos ya quedaban completamente impuros, entonces no podían hacer nada espiritual ahí. Quebró las estatuas, derribó las imágenes de Ashera y llenó el lugar que ocupaba con huesos humanos. También el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y su lugar alto, lo quemó y lo hizo polvo, y prendió fuego a la imagen de Ashera. Un marascal ese día en Jerusalén. Vean qué interesante, en el capítulo anterior habíamos visto que él empezó a la edad de 8 años, que representa un nuevo comienzo. A los 18 años se le menciona que ya encontraron la Torá. 18, vida o viviente. Entonces como que el rey Yoshiyahu llegó para traer un nuevo comienzo al pueblo de Israel, lo cual se está notando aquí con toda la purificación que está haciendo. Llegó para traer un nuevo comienzo, 8 años. Y para traer vida al pueblo, o al viviente, al pueblo, que es Yahweh, a través de la Torá. A los 26 años, valor numérico de Yahweh, el viviente, que trae un nuevo comienzo. Exacto.
Sí, como una restauración del nombre, puesto que está quitando a Baal para poner a Yahweh el 26 y dar un nuevo comienzo a la congregación o el pueblo de Israel. Curiosamente, Yahushua resucitó un 18 de Aviv, que también era un octavo día, porque fue el primer día de la semana, que es un octavo día si contamos la semana anterior, ¿verdad? Ah, bueno, no, ese fue el día que se fue a presentar a donde el Padre, perdón. Resucitó un Shabbat y cuando estaba amaneciendo se presentó ante el Padre, por si algo. Entonces, de todas maneras, aún así está conectado con el 8, pero no tanto. También el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, destruyó aquel altar y su lugar alto, lo quemó y lo hizo polvo y prendió fuego a la imagen de Ashera. Cuando regresó Yoshiyahu y vio los sepulcros que estaban allí en el monte, mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Yahweh que había proclamado el hombre de Elohim, el cual había anunciado estas cosas. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del hombre de Elohim que vino de Yahudá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Se imagina qué sorprendente? Entonces un profeta ya había dicho que todo esto iba a llegar a pasar, que todos esos altares iban a caer. Nada raro que lo hayan matado por decir eso. Ahora él está haciendo todo esto, se encuentra con un monumento y pregunta: ¿esto qué? Posiblemente preguntó para ver si era otro altar que tenía que destruir, ¿verdad? O si eran los huesos de alguien que tenía que sacar por impío. Pero le dicen: no, este es el hombre que profetizó todo lo que usted está haciendo ahorita. Qué poderoso darse cuenta, por un lado, que uno está siendo utilizado por Yahweh para cumplir una profecía, y que hay un hombre ahí que había muerto, que había hablado de 1 años atrás. Que por si algo, voy a nada más ver un poquitito, pero por si algo, en Primera de Reyes 13 habla de este hombre cuyo monumento se encontró aquí, Yoshiyahu. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Elohim vino de Yahudá a Betel, enviado por Yahweh. Aquel clamó contra el altar por mandato de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Yoshiyahu. Vean qué poderoso, que hasta con nombre. El cual sacrificará sobre ti a los Kohanim de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado, el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y ahí continuó, se dio la señal y todo lo demás. Después pasaron más cosas. Repito, el capítulo ahí lo pueden ver, puesto que sí sigue apareciendo este hombre. ¿Eres tú el hombre de Elohim que vino de Yahudá? Le preguntó yo. Así, este es el que se lo terminan comiendo por no hacer caso, ¿verdad? Sí, lo terminaron matando, pero por otra cosa. Aquí, por si algo, Yahweh le había dicho: vaya, dé la palabra y devuélvase, sin hablar con nadie, sin cambiar el camino por el que va. Y otro profeta no tan bueno oyó de él, y por alguna razón se le ocurrió desviarlo y mentirle para que pensara que Yahweh le había hablado para que cambiara el plan. Entonces el profeta que Yahweh había mandado originalmente se fue a comer con este otro profeta, se fue por otro lado, y cuando iba por allá se lo comió un león, porque Yahweh le había dicho: no vaya a ningún otro lado. Este otro profeta sale y le dice: ay, a mí me dijo que viniera conmigo. Y él: ok. Entonces, tristemente, ahí cometió un error que lo llevó a la muerte. Y eso debería ser un ejemplo para nosotros de que si Yahweh dice algo, es así y punto. Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como para decirnos: haga esto así, y después que alguien venga y nos diga: oye, a mí me dijo otra cosa, hágalo así. Entonces ahí es donde uno tendría que decir: no, hombre, lo tiene que decir a mí en ese caso, porque a mí me dijo que lo hiciera así, y así lo voy a hacer yo hasta que él me diga lo contrario. Sí, puro Satanás para desviarlo del camino, y también puro Satanás que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Se devoró al profeta por no hacer caso. Y como dije, eso ya está explicado más a fondo en ese capítulo, entonces ahí lo pueden ir a ver. Entonces, muy sorprendente: ¿qué monumento es este que veo? Los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del hombre de Elohim que vino de Yahudá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Es posible que no se mencione su nombre por haber fallado al puro final, y por eso nada más se dice hombre de Elohim. También me parece interesante, obviamente Yahushua nunca falló, pero es curioso que Yahushua vino, obviamente como un hombre de Yahweh, el hombre de Yahweh. Yahushua vino y sin duda, ¿verdad?, entre otras cosas, profetizó de lo que pasaría al puro final de los tiempos, con el último.
Eh, Aquí este hombre de Elohim dio el nombre Yoshiyahu, que es un nombre que es al revés de Yahushua, muy similar, así como primero y último, en el sentido de como un espejo, las cosas se ven al revés. Profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Mencioné lo de Betel, muy posiblemente, los dos testigos los van a matar en Jerusalén, representado por Betel, donde estaba pasando esto. Sí, lo que iba a decir, que recuerdan que una de las interpretaciones del libro de Ruth, donde aparece un hombre que es llamado Peloní Almoní, que sería como decir fulano de tal, se habla de él mucho, pero no se menciona su nombre. En una de las interpretaciones, él representa a Yahushua, porque en este tiempo final su nombre estaría escondido, la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces por eso es fulano de tal, cuyo nombre está escondido. Como aquí, el nombre de este hombre de Elohim se encuentra escondido, como si fuera, con esa representación, Yahushua profetizando del último, quien vendría en el fin de los tiempos, cuando su nombre estaría escondido, por ende es llamado hombre de Elohim. Estamos. Entonces, el rey dijo, dejadlo, que nadie mueva sus huesos. ¿Verdad? Estaban sacando huesos a lo loco para volver impuros todos los altares, pero cuando llegan a ese dicen, no, ese no lo toquen porque ese es un hombre apartado. Yahweh, fijo, aquí le da honor en cierta forma a este hombre, puesto que se revela que sí profetizó verdad y sus huesos no se tocan, a pesar de él haber desobedecido al final. O sea, su desobediencia fue para su propio mal, en el sentido que se murió ahí mismo, pero no necesariamente significa que se fue para el infierno o algo así. Él cumplió. El rey dijo, dejadlo, que nadie mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Porque se acuerdan que ese otro profeta pidió que lo enterraran a la par, para que nunca sacaran sus huesos cuando sacaran estos huesos. Qué bicho. ¿Verdad? El profeta que hizo que lo mataran por desobedecer, después de que lo matan y lo entierran, él dice, a mí me entierran con él, porque él no quería que cuando esto se cumpliera sacaran sus huesos junto a los otros. Exacto. Entonces fue como que él dijo, no, aquí yo tengo que hacer algo para que él desobedezca y lo maten. Y una vez que lo maten van a poner mis huesos con los de él, y así no van a profanar mis huesos. Vean el egoísmo, ¿verdad? Pero qué curioso, porque al ser ese tiempo completamente de letra, carne, ahí de verdad pensaban que, digamos, si se saca un hueso, ahora no dudo que haya algo espiritual, pero no considero que sea a tal nivel como el de se pensaba ahí, como para pensar que si se sacaba el hueso, la persona en el paraíso iba a estar sufriendo, o su alma iba a salir del Seol. ¿Sí me explico? O como algunos decían también, el judaísmo dicen que Jacob no quería que lo enterraran en Egipto, porque no quería que cuando se dieran las plagas sus huesos fueran afectados por las plagas, por los piojos y demás. Igual Yosef, que pidió que se lo llevaran a Shechem. Entonces decía, yo no quiero estar en ninguna otra nación que no sea la tierra prometida, porque pensaban que el pecado de la nación podía provocar algo negativo al alma por estar los huesos en esa nación pagana. Entonces similar con este hombre aquí, por eso lo hizo y le sirvió, puesto que también dejaron sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Shomron, Samaria. Yoshiyahu quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban en las ciudades de Shomron, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, e hizo con ellos como había hecho Betel, como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los Kohanim de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos humanos, y volvió a Jerusalén. Vean, una forma de volver algo impuro es quemando huesos humanos. O sea, cremar un cuerpo no es el ideal, ¿verdad? Porque vemos que quemar los huesos era algo para volver algo impuro, y era un tipo de castigo para la persona cuyos huesos eran quemados. Por lo mismo que decía ahora, no estoy diciendo que si alguien fue cremado está en problemas, simplemente no es el ideal por lo que eso representa. En ese tiempo de fijo sí lo veían como algo más. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos humanos, y volvió a Jerusalén. Mató a los sacerdotes sobre él, igual que había dicho el profeta, el varón de Elohim. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebrad Pesaj a Yahweh vuestro Elohim.
conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Que bueno, ahorita vamos a celebrar el segundo Pesaj. Celebrad Pesaj a Yahweh vuestro Elohim, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Después de hacer todo eso, destruir todos los altares, dice vamos a celebrar Pesaj. Que eso sería como sacar toda la levadura de Jerusalén para poder celebrar Pesaj correctamente. No había sido celebrada tal Pesaj desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Imagínense, desde que estaban los jueces, ¿verdad? Desde el libro de Jueces hasta este momento no se había celebrado ningún Pesaj así. O sea, durante todo el reino de Israel, ni siquiera David, ni siquiera Shlomo, ni siquiera Ezequías habían celebrado un Pesaj tan apartado y tan poderoso. No había sido celebrado tal Pesaj desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el año 18 del rey Yoshiyahu se celebró aquel Pesaj de Yahweh en Jerusalén. En el año 18 del rey Yoshiyahu se celebró aquel Pesaj a Yahweh en Jerusalén. Curiosamente, Yoshiyahu murió en Pesaj y resucitó un 18. Y de fijo no ha habido ningún Pesaj como ese que Yahushua cumplió, ni lo habrá. ¿Estamos? Ahora, en el caso de celebración de Pesaj, de fijo va a haber un muy buen Pesaj cuando nos reunamos con Yahushua otra vez, puesto que Yahushua dijo que iba a volver a tomar el vino nuevo una vez que estuviéramos todos juntos. Dice aquí en Jerusalén, la celebración de Pesaj, que en su origen era una fiesta familiar, se trasladó al lugar apartado central, único lugar donde se permitía matar a las víctimas de los sacrificios. De ahí la costumbre de subir a Jerusalén con ocasión de Pesaj, práctica que aún en tiempos de Yahushua era expresión fundamental de la religiosidad yaudí. Ok, continúo. Yoshiyahu barrió a sí mismo a los encantadores, adivinos y terafim. Encantadores, adivinos y terafim. Recuerden los terafim que vimos, por ejemplo, en Yashar, que son un tipo de ídolo. Ahora, se dice que hay dos tipos de terafim, pero en sí, el terafim al que me refiero, que es el del libro de Yashar, era la cabeza de un cadáver cortada, embalsamada, se le ponía una placa de metal debajo de la lengua con el nombre del dios al que adoraban. Otras versiones decían con el nombre del difunto. Me parece más con el nombre del dios que adoraban, puesto que ese dios o demonio, entraba a través de esa cabeza y le hablaba a la persona que lo adoraba. Entonces era un tipo de ídolo hecho con un cuerpo humano que el demonio utilizaba para poder comunicarse con el que lo idolatraba. Entonces por eso vemos aquí que los destruyó. Dice, y todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la Torá que estaban escritas en el libro que el Cohen Hilkiyahu había hallado en la casa de Yahweh. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moshe, ni después de él nació otro igual. Entonces, vean cómo dice que se convirtió, se tuvo que convertir, o sea, no era que venía perfecto desde nacimiento. Repito, como el último que nace en la apostasía y Yahweh lo convierte. Y se convierte de tal forma que se convierte en el último, en el líder de los 144,000. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, como debemos hacerlo, ¿verdad? Y como debemos amarle, según el primer mandamiento, conforme a toda la ley de Moshe. Vean que menciona a Moshe, así como representa al testigo como Moshe. Ni después de él nació otro igual. Algo similar se dice con Shlomo, con respecto a su sabiduría. Algo similar se dice con Moshe con respecto a su humildad. Yahushua vino y él dijo, aquí hay uno más grande que Shlomo. Y de fijo Yahushua era igual o más humilde que Moshe. Y es para no quitarle a Moshe que digo que pudo ser igual, ¿verdad?
Entonces, Yahushua vino como el postrer Adán. Juan el Bautista vino y murió antes que él. Yahushua dijo, no ha habido, de los nacidos de mujer, no ha habido ninguno más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de Yahweh el más pequeño será más grande que él. Entonces, Yahushua vino a iniciar todo espiritualmente, como el postrer Adán. Juan el Bautista vino a cerrarlo. Entonces, al decir aquí que no hubo otro igual, ni antes ni después, se refiere desde Adán hasta Juan el Bautista. Una vez que estamos en Yahushua, todo es hecho nuevo. Entonces sí puede haber alguien que sea todavía más o que cumpla esa parte. Dice, con todo, Yahweh no desistió del ardor de su gran ira. Con todo lo que hizo Yoshiyahu, que fue un montón, al final le sirvió a él, pero todo el pueblo siguió en otras. Entonces el castigo llegó de todas maneras. De fijo no solo él, ¿verdad? Hubo algunos otros de los que estaban con él que siguieron al Padre correctamente. Con todo, Yahweh no desistió del ardor de su gran ira que se había encendido contra Yahudá por todas las provocaciones con que Menashe lo había irritado. Menashe lo irritó tanto que no importa lo que hiciera Yoshiyahu, de todas maneras cayó el castigo por Menashe, pero él se salvó, y algunos de los de él, por ese cambio tan radical que hicieron. Y Yahweh dijo, también apartaré de mi presencia a Yahudá, como aparté a Israel. Vean qué interesante, porque muchos judíos se consideran diferentes, por encima, especiales, y parece que este verso no estuviera escrito, ¿verdad? Mi punto es, hay muchos que dicen, es que los de Israel, las tribus perdidas, esto, pero los de Judá, y aquí Yahweh está diciendo, así como aparté a aquellos, también los aparto a ustedes. Yahweh se divorció de todos, porque todos cayeron en adulterio espiritual, y era necesario para que al venir Yahushua, el que acepte a él, el que acepte a Yahushua, se convierte en Yahudí verdadero. Todos los demás están fuera, si no es a través de Yahushua, que es la puerta, ¿verdad? Para entrar al Padre. Dice, también apartaré de mi presencia a Yahudá como aparté a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la que dije, allí estará mi nombre. Pero quitaron su nombre, pusieron a Baal. Entonces Yahweh dice, me deshago de esa casa, me deshago de Jerusalén. Por eso trae una nueva Jerusalén. Y por eso Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, porque estaba hablando de su cuerpo. Ya el templo de piedra no es lo que era o lo que representaba. Los demás hechos de Yoshiyahu y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá. En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro del rey de Ashur. Contra él salió el rey Yoshiyahu, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megido. Dice aquí, contra él salió el rey Yoshiyahu. Después de haberse independizado de Ashur, Yoshiyahu trataba de impedir que su país volviera a convertirse en un vasallo de una potencia extranjera. Entonces aquí él fue a pelear tratando de evitar que se volviera vasallo, el pueblo. Recuerdan, este de Ashur desde Hizkiyahu estaba tratando de hacer esto. Contra él salió el rey Yoshiyahu, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megido. Aquí dice, en cuanto aquel lo vio, lo mató. Según 2 de Crónicas 35, el faraón quiso evitar el enfrentamiento armado y solo recurrió a las armas cuando Yoshiyahu, rehusando su invitación, se disfrazó para darle batalla. Lo que no puede saberse con certeza es si se trató de una batalla propiamente dicha o de un asalto imprevisto contra la persona del rey. Recuerdan, se había vestido de otro y le metieron una lanza pensando que era otro y se murió. Vean qué curioso donde muere, porque el último, después de resucitar, va a ir a pelear con el ejército celestial a Megido, la última guerra que va a haber. Obviamente no lo van a matar, ahí ya va a haber resucitado, entonces no se puede morir. Contra él salió el rey Yoshiyahu, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megido. Sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Yoshiyahu, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre.
Voy a ver rápidamente 2 de Crónicas 35, 21, 22. Bueno, el 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Yoshiyahu la casa de Yahweh, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Yoshiyahu contra él, pero Necao le envió mensajeros a decirle: ¿qué tengo yo contigo, rey de Yahudá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Y Elohim me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Elohim, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Vean qué curioso, como mencionaba Elohim, como que lo estaba enviando. Incluso le dice: pero quítese, no quiero problemas con usted. Pero Yoshiyahu no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que venía de la boca de Elohim. Venían de la boca de Elohim. Yahweh estaba utilizando ahí al faraón, y no le hizo caso. Por eso termina muriendo. Así que fue a presentarle batalla en el campo de Megido, y los arqueros tiraron contra el rey Yoshiyahu. Entonces dijo el rey a sus siervos: sacadme de aquí, porque estoy gravemente herido. ¿Verdad? Y donde le pegaron una de ellas, flechas. Volviendo al 23, Segunda de Reyes. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Yemiahu, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Padres plural, ¿verdad? Antes de Yoshiyahu. El faraón Necao lo tuvo preso en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces el faraón Necao puso como rey a Eliakim, hijo de Yoshiyahu, en lugar de Yoshiyahu su padre, y le cambió el nombre por el de Yahuyakim o Joacim. A Joacás lo tomó y se lo llevó a Egipto, donde murió. Yahuyakim entregó al faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer una contribución al país para dar el dinero exigido por la orden del faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, según un estimado de la hacienda de cada uno, para darlo al faraón Necao. Joacim, Yahuyakim, tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedayahu, de Ruma, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Qué triste, ¿verdad? Después de tal ejemplo, terminan en esas.